qué es realmente la realidad, cómo se desdobla la realidad en el reflejo, qué es el reflejo de uno mismo. Esa posibilidad múltiple de saber que hay muchas maneras de comunicar, tratar de entenderlas y tratar de hacerlas explícitas como lenguaje, es un ejercicio muy grande. Realmente todo no puede ser conceptual. Toda la construcción de una imagen, de un objeto artístico, de una imagen artística, incluso de un libro, depende también mucho de los accidentes y de la capacidad y moldeabilidad que uno tenga para aceptarlos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Extramuros. El día de hoy estamos en la ciudad de Madrid, desde el barrio Carabanchel, donde tiene su taller el maestro cubano Carlos Garaycoa. Es un gusto que nos reciba acá, maestro. Muchísimas gracias por recibirnos. A ustedes. Es un privilegio y un honor poder compartir el mensaje de personas como usted para el público de la televisión pública de un país como Colombia. Que bueno, que esperamos que puedan disfrutar y contagiarse tanto como nosotros acá del espíritu de su obra. Gracias. Al investigar un poco sobre su obra y en coherencia con el espíritu de este programa, que pretende como que mezclar también o referenciar estas artes visuales y plásticas con otras áreas artísticas, como es la literatura, encontré pues su fascinación por un escritor al que yo también quiero mucho, que es Jorge Luis Borges. Entonces pues he traído esta edición de cuentos completos que editó la editorial de Bolsillo de Jorge Luis Borges. Maravilla. ¿Cómo te encontraste con Borges? Empecemos por ahí. Pues mira, me lo encontré con unos libros. Borges estuvo como tantos escritores en Cuba, Cancelado. con el régimen nuestro que es tan particular, que de pronto prohíbe cosas, escritores o músicos, y uno nunca sabe por qué. Borges fue uno de esos escritores que luego de más acá de la revolución nunca se habló mucho de él. Yo diría que fue un escritor silenciado por por la censura del régimen cubano, el régimen comunista cubano, que siempre le ha gustado, como todos los socialismos y los autoritarismos, pues limpiar de información al pueblo para que... Y Borges siempre ha sido evidentemente un escritor, aparte de un gran escritor, un gran crítico de la revolución cubana y yo pienso que un tipo, de alguna manera, de lo que se considera más de derechas, no en su literatura, pues su literatura es tan universal y tan especial, pero no sé ni las razones ni por qué ese Borges estuvo censurado. Y de pronto en Cuba, estando a punto de entrar a la universidad, editaron una compilación de Borges que tenía cuentos, poemas, y yo creo que es casi la primera vez que me encuentro con un Borges donde me recuerdo que tenía un prólogo de un gran escritor cubano y que de pronto era un descubrimiento y se hablaba y todo el mundo, bueno, acaban de publicar a Borges nuevamente. Y como curiosidad me acerqué a este libro de Borges. Luego me encontré en la calle, en Cuba, un libro como una edición Príncipe argentina de la historia universal de la infamia. Y ahí fue realmente el golpe final con Borges, ¿no? Que tiene esta serie de personajes que narra, personajes infames de la historia, desde Billy the Kid, pasando por, no sé, por una corsario
de la época que él describe y cuenta sobre ella. Y yo estaba ya trabajando con mucha de mi trabajo sobre la fotografía, sobre la documentación de la ciudad, cómo contar historias a través de la realidad, ¿no? Que es un poco a lo que más me acerca a mí a Borges en un momento, ¿no? Borges cuenta una realidad real que luego él trastoca con su humor, con su ficción, mueve un poco la historia real y la convierte en una ficción. Y eso a mí me pareció fascinante y creo que ha sido una de las constantes de mi trabajo. Así, mi trabajo habla de realidades muy concretas, sobre todo el trabajo que he hecho sobre La Habana y otros sitios, pero luego tiene ese elemento personal, ¿no? Ese elemento, digamos, de lo que yo le quiero llamar la ficción o mi impronta o mi deseo de desviar un poco el camino de esa imagen, que en el caso mío es la fotografía, esa imagen de la realidad dura y acuciante de Latinoamérica, pero cubana, ¿no? Y me sirvió mucho para hacer esos paralelos entre una realidad tan dura y tan a veces distópica de La Habana, con esa, como hablábamos antes, de un régimen político muy concreto que te deja muy poco espacio a incidir directamente sobre él, censor muchas veces. Y Borges fue esa posibilidad de contar historias, ya sea desde la política, desde historias también muy personales, intereses míos. Jugar, estas mismas fotos que tenemos aquí detrás de mí, pueden hablar perfectamente de un cuento que tú has seleccionado aquí, que son las ruinas circulares, ¿no? Y esa idea del mapa, esa idea del laberinto. Son esos cuentos que realmente te desarma contando una historia que aparentemente es real, es existente, pero tú sabes que en el medio hay todo un truco de la ficción, hay un truco de la imaginación y hay un truco de poder realmente entroncar esa realidad con el individuo, que es uno, y también tratar de llegar a un público de una manera no documental, porque al final mi obra, aunque trabaja mucho con el documento, siempre ha querido que no sea un documento. Yo pienso que se basa muchas veces en esta realidad documental de la imagen fotográfica y por otros medios también la he usado, pero por otra parte de construir esa realidad en un aparato de pensamiento de un individuo que quiere entender el mundo de alguna manera, que quiere también hablar de lo bello dentro de lo difícil y lo duro que es las realidades latinoamericanas y la realidad del individuo en general, la realidad de la existencia. Yo pienso que Borges es un gran existencialista también, y a través de Borges también me encontré con tanto pensamiento y tantas cosas que me interesan. Me encontré con un Schopenhauer o un Nietzsche, pero también me he encontrado con tanta mitología nórdica, que él es un gran amante de ella y un gran conocedor. También me encontré, no sé, con historias que beben de la historia directamente, que beben incluso de la historia de las matemáticas o de la historia de la literatura. Entonces realmente es un escritor que te abre el mundo, ¿no? Tal vez aquí en Tolocubbar Orbis Tertius recuerdo algún pasaje sobre los espejos que me interesa mucho. Sería lindo si lo compartimos. Sí, sería bueno encontrarlo. O sea, es que este cuento empieza hablando del espejo, ¿no? Y él dice que debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Uqbar, que es esta región, este sitio que el espejo inquietaba al fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejía. La enciclopedia falazmente se llama The Anglo-American Cyclopedia, editado en Nueva York en el 1917. Y es una reimpresión literal, pero también morosa, de la enciclopedia británica.
Él a partir de aquí, en un punto, él habla de su desconfianza con el espejo, que descubrimos en la alta noche, ese descubrimiento es inevitable, que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces, Bioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Urbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Era un gran amigo de Bioy Casares, que escribieron varios libros juntos. Y esto es por ejemplo, hablando de fotografía y hablando de reflejar la realidad y hablando de realmente qué es la repetición de la imagen de uno mismo. Yo después he hecho obras que tratan, recientemente he hecho una gran obra con espejos, y esto ha sido una gran inspiración para pensar en qué es realmente la realidad, cómo se desdobla la realidad en el reflejo, qué es el reflejo de uno mismo. Cuando uno mira la imagen de uno, o por ejemplo esta obra de la que hablo es a través de retrovisores de coche, una obra con retrovisores y textos. Realmente qué realidad estamos mirando cuando vamos en un coche, que vemos esa ciudad que se aleja en nuestras espaldas en un retrovisor. Cuánto de reales hay en esa imagen, cuánto de acercamiento a la realidad, cuánto de distancia hay, cuánto de, digamos, cuánto de tangible hay en esa realidad que nos devuelve el espejo, ¿no? Y entonces realmente es este pedacito nada más de Borges, para mí es muy importante. También este cuento habla del descubrimiento luego que hace toda esta disquisición que está en una enciclopedia sobre este sitio que es inexistente, se dan cuenta que es una invención de un grupo de personas que le han adicionado a una serie de enciclopedias en el mundo un grupo de páginas donde narran y donde cuentan que este sitio existe, en un sitio que es absolutamente inexistente. Pero aún así, uno de los testigos que está con él o alguien que le ha contado, habla de una pequeña pirámide de metal que encontró o tuvo en sus manos, que era imposible de sostener. Era muy pequeña, pero es absolutamente imposible de sostener el peso en la mano de ese pequeño. Y eso también, ese tipo de, digamos, de mecanismo, que es un mecanismo que habla de un objeto, habla de un material, pero habla de un material desconocido, un material que es capaz de sorprender el peso con su dimensión visual. Esa idea de apariencia, que una vez más volvemos a hablar de las apariencias, que son los objetos y las imágenes. Eso también es una parte muy importante en este cuento, ¿no? Y mucha de mi obra narra esas contradicciones. Habría que desconfiar de la fotografía, por ejemplo, en su caso, como una representación de la realidad o de esa... Cuando yo empiezo a hacer fotografía, que es en los principios de los 90, de alguna manera todavía la fotografía se veía como un documento de la realidad confiable. Estamos hablando de una fotografía todavía en el mundo analógico. De hecho, todas estas fotos que ustedes ven aquí están hechas todavía con cámaras analógicas. Yo trabajo con negativo, sigo muy apegado a ese proceso, pero muy rápidamente, a finales de los años 90, surge la fotografía digital, surgen las cámaras digitales y empezamos a entender que es más fácil trastocar esa realidad de la fotografía. De hecho, en muchos, legalmente, yo creo que hoy día la fotografía no es algo que se pueda aceptar 100% como un documento acusatorio de nada, porque realmente sabemos que se puede trastocar de muchas formas, más aún hablando hoy día de la inteligencia artificial, que al final puedes contar una imagen a un chat y te puede devolver una imagen según tu propia elucubración verbal, ¿no?
Ya que lo mencionaste, el tema de la inteligencia artificial es una cosa muy borgiana, siento yo. Total. Ese punto, ese Aleph, donde se cruzan todos los puntos, ¿no? Yo durante muchos años he pensado, y yo antes lo decía como broma, y me refería siempre con mis amigos, decía, yo estoy esperando el día que se logre inventar el aparato digital, el aparato donde uno pueda soñar despierto, hablar, y que ese sueño se haga realidad, se haga físico ante uno, ¿no? Evitaríamos tanto trabajo nosotros los artistas que tenemos que pelearnos con la materia, ¿no? Porque al final hacer arte plástico sobre todo, es pelearte con la materia, igual que la literatura, también es pelearte con la materia de las palabras, con la música, con el sonido, etc. Pero ese sueño, que era una tontería de hace muchos años, es una realidad hoy día. Evidentemente yo pienso que nos lleva a otro plano de la inteligencia. Yo pienso que un chat GPT o una inteligencia artificial que Borges le narrara algo sería una maravilla, porque es un gran narrador, un gran detallista de historias con palabras, ¿no? Yo pienso que tenemos que aprender, y tal vez si lo hiciéramos con el nivel de seriedad que llevara hoy día a tratar con la inteligencia artificial, sería realmente de crecer nuestras capacidades de comunicación y de explicación de la realidad para poder lograr imágenes impresionantes, ¿no? Veníamos para acá y yo me puse a hablar con la inteligencia artificial, con el ChatGPT, y le empecé a preguntar sobre Carlos Garaycoa, su tratamiento sobre la imagen. Y después me dio por preguntarle, porque uno se engancha, uno paras, marica, es adictivo y te se va sumergiendo uno. Y le empecé a preguntar, si yo analizando qué relaciones tendría con el Aleph, y me sale un argumento que te lo quiero leer. Establecer una relación entre el pensamiento visual de Carlos Garaycoa y el Aleph de Borges implica explorar cómo ambos creadores abordan la imagen como medio para representar y cuestionar la totalidad del conocimiento y la experiencia humana. La imagen como totalidad fragmentada, mentira. En el Aleph, Borges describe un punto en el espacio que contiene todos los demás puntos, permitiendo ver simultáneamente todo lo existente sin superposición. Esta concepción de una totalidad infinita y simultánea encuentra eco en la obra de Garaycoa, quien utiliza la imagen no como una representación literal, sino como un medio para explorar y reconstruir múltiples capas de significado. Garaycoa afirma, tú me dirás, esta cita es cierta: para mí la imagen es una metodología más de arqueólogo o de reflexión, es una mirada más conceptual sobre la imagen. Esta perspectiva sugiere que, al igual que el Aleph borgiano, la imagen en la obra de Garaycoa es un punto de convergencia. Garaycoa concibe la ciudad como un hipertexto que contiene todas las preguntas y contiene todas las respuestas a los problemas de la sociedad contemporánea. Esta visión se alinea con la idea del Aleph como un punto que encapsula la totalidad del universo. En su obra, Garaycoa utiliza la arquitectura y el espacio urbano para explorar las capas de historia, política y cultura que conforman la experiencia humana, creando una imagen compleja y multifacética de la realidad. ¿Cómo lo ve usted, maestro? No, ya no necesitamos críticos, ¿no? Evidentemente, una herramienta como esta es capaz de peinar todo lo que está dicho en internet, en todas las entrevistas mías que hay publicadas. Es muy inteligente porque realmente sabe cortar, y me imagino que muchas de esas cuestiones están planteadas en muchos momentos, en muchas situaciones, pero es interesantísimo. Tiene un buen modo de resumir cuestiones, ese ¿no? concepto se desconfía porque quizás sí quita como la posibilidad de la emoción, de yo elegir lo que me emociona, que es la fibra. Pero si es una herramienta, y te quiero empezar a preguntar por esa asociación, a veces puede ser cómica, pero acá la hizo muy bien. Si entonces para ti esa ciudad
quizás esa ruina y quizás ese recuerdo por medio de un retrovisor que estás viendo en el carro, de esa Habana, de tus recuerdos, es quizás un lugar donde se cruzan todos los puntos. Yo pienso que el punto está también para mí la ciudad, primero La Habana, que nada, fue un sitio donde yo logré encontrar una libertad muy grande para crear. Yo vengo de la pintura, soy un chico que no estudié arte, solo estudié arte en la universidad. Venía de pintar autodidactamente, logré entrar a la universidad con mis trabajos poco académicos. Y una vez estando en la universidad tuve que descubrir mis herramientas, cómo yo poder acceder. Precisamente por haber tenido poca formación académica, tenía muy poca herramienta. Y yo creo que la fotografía y la ciudad me dieron la posibilidad de agilizar caminos y medios, pero también me di cuenta que no quería ser pintor, que quería hacer muchas cosas, porque realmente tengo un acercamiento muy grande a la literatura, me gusta la forma de pensar de la escritura. He escrito mucho, ahora menos, pero entonces tenía esa formación que realmente yo creo que la palabra es esa posibilidad amplia de llegar y de decir tanto, ¿no? Que es muy diferente a la forma que funcionan las artes visuales, ¿no? Y entonces yo soy digamos, un protoescritor que pinta, que llega a la Universidad de las Artes y tiene que formarse ya en la universidad, tiene que encontrar los medios plásticos y las herramientas y los instrumentos para poder comunicar de otra manera, ¿no? Y La Habana y la ciudad fue eso, fue como un despliegue de posibilidades. Cuando tú ves mi obra, que empieza con la fotografía, pero a través de la fotografía se empalma con el dibujo, con la arquitectura, con la escultura, con la cerámica, con el vídeo, que de pronto es una obra narrativa, pero de pronto es una obra que se aísla en objetos muy concretos que hablan desde los materiales. Luego, en todas esas épocas he ido descubriendo y a través de la ciudad mi interés por los materiales. Yo soy una persona que tiene una sensibilidad alta y no tengo ningún miedo a hacer una obra en plata y pasar a un papel, un dibujo en papel, o pasar después a una madera y luego hacer una pieza en bronce. Es decir, esa, digamos, posibilidad múltiple de saber que hay muchas maneras de comunicar, tratar de entenderlas y hacerlas explícitas como lenguaje, es un ejercicio muy grande, pero ese ejercicio también viene dado, yo pienso, por ese encuentro con la ciudad, porque en la ciudad realmente podía ver que no, si me interesa coger un objeto directo, una piedra de la ciudad y hablar a través de ella. Y ahí es donde yo descubro un Borges también, que es capaz de entrar a la ficción, a la ciencia, a la historia, a la mitología y contar desde muchos lugares. Diríamos que yo creo que al final lo que se ha ido dibujando con mi propio trabajo en 30 años de obra son todas esas sedimentos de formas de pensar la imagen, ¿no? Y es tan múltiples las formas de pensar la imagen que también ha hecho múltiple y muy variado mi trabajo. Y también, si un ChatGPT o cualquiera tiene que hablar realmente, tratar de entender por qué este hombre hizo cerámica o se pone a hacer unas piezas en cerámica, porque ahora de pronto está haciendo unos papeles
fingiendo que es un arquitecto, o mañana hace un jardín. Y yo he entendido desde hace mucho tiempo que quiero hablar de la ciudad, que quiero ser crítico a través de ella, que quiero hablar de política, pero también me interesa hablar de diseño, me interesa hablar de esto que hablamos, del lenguaje, de la riqueza tan amplia que tiene el lenguaje. Y yo posiblemente me siento un poco como Borges, limitado, porque yo pienso que al final uno tiene un límite, que es el límite humano, es el límite de tu capacidad como individuo. Yo creo que es uno de mis sueños también, de que ¿qué sería yo si fuera fotógrafo? ¿Qué sería yo si fuera pintor? Ahora estoy pintando, si fuera arquitecto. Yo quisiera construir un edificio, he hecho cosas, ¿no? Pero también he querido hacer cine, he hecho obras sonoras, musicales, tengo familia músicos, pero de pronto me meto y he hecho cosas que de pronto yo las miro y digo, bueno, ¿cómo las hice, no? Pero es un momento, un rapto de deseo de hablar desde una persona que no es una persona, que es muchos intereses, ¿no? Unidos en mi persona, ¿no? Pero yo creo que lo más importante siempre en el tema del arte es el recorrido, es decir, los procesos son más interesantes que las conclusiones. Y cuando uno, por lo menos en artes visuales, cuando tú haces algo, posiblemente ya esté casi todo pensado antes de hacerse. Hacerlo es lo más aburrido de todo. Realmente todo no puede ser conceptual, toda la construcción de una imagen, de un objeto artístico, de una imagen artística, incluso de un libro, depende también mucho de los accidentes y de la capacidad y moldeabilidad que uno tenga para aceptarlos. Porque realmente en el camino suceden a veces cosas absolutamente inesperadas, porque realmente, por lo menos en las artes visuales, los accidentes surgen del uso del material. Es decir, tú estás usando un color que nosotros llevamos ahí un rato, nos ha visto moviendo cosas. Nosotros estamos moviendo milímetros de una obra, haciendo variaciones infinitesimales casi de un color. Pero sabemos, mi asistente y yo sabemos exactamente que acabamos de dar un azul, pero le falta 1% posiblemente de un gris, o una línea tiene que desviarse hacia un punto para que realmente llegue a un estado de perfección, que evidentemente es la perfección que uno propone, ¿no? Que es la capacidad que uno tiene de ser la excelencia. De ir más allá todavía de las cosas, ¿no? Y también porque es un mundo muy abstracto, realmente es digamos que trabajas con lo inmaterial. Nosotros trabajamos con algo muy inmaterial que va tomando forma en ese tiempo que la estás realizando y que realmente abre caminos, porque eso también tiene, que tú hacer te lleva a hacer otra cosa y hacer otra cosa te lleva a otra. Entonces es un recorrido muy largo que vuelves al mismo punto, y ahí me interesa ese Borges, ¿no? Que tú puedes hablar desde aquí e imaginar tus 10 o 20 vidas posteriores y volver a tu vida de hoy. Y eso es un poco el arte también, la creación y la creación de imágenes y de historias. Es un abismo desconocido de alguna manera, donde también los creadores se abisman, se avisoran, claro, ese espacio vacío, y es un salto a la nada hacia comunicarnos, hacia conectarnos. Y lo que los hace una obra de arte es las distintas capas de lectura y de interpretación que ese texto, llámese texto, una obra de arte, una fotografía, un libro, lo que sea, que ese texto propone. Es decir, no es solo lo que dice literalmente, sino la carga metafórica. Pero te quiero preguntar por si esa carga metafórica también estuvo potenciada o florecida por el contexto político en el que tú te formaste, donde quizá no se podía decir literalmente las cosas. Entonces esa carga metafórica del contexto de un artista que se forma en una Cuba con unas complicaciones para decir lo que se quiere decir. También. Yo pienso que eso aporta herramientas para evitar lo obvio.
evidentemente vivir en un país donde políticamente tienes que estar jugando cabeza, como decimos nosotros, escondiéndote un poco y dándole vuelta, te hace mucho más efectivo con los medios. Pero realmente cuando te lees un poco de algunos lingüistas así, o lees, yo que soy un gran lector, fui un gran lector de los estructuralistas franceses o de toda esta gente que trabajaron sobre el lenguaje, siempre hablan de complejizar el tropo. El tropo poético es muy importante, que realmente la complejidad que tú seas capaz de darle a la forma lingüística que tú estás usando es la capacidad que tú tienes de abrir más y más puertas, ¿no? Y evidentemente los grandes peligros de esto que hablábamos ahora de ChatGPT y todas estas cosas es precisamente caer en lo obvio, porque cualquier otra persona puede llegar y preguntarle de nuevo a ChatGPT cuál es la relación del Aleph con Carlos Garaycoa y te va a responder algo muy parecido. Lo más complejo es que una persona trate de entender cuál es esa relación y que diga desde su punto de vista qué relación ve. Ahí no se cae en lo obvio, ahí es un individuo hablándole a otros individuos. No, y es que el ChatGPT, el Carlos Garaycoa del ChatGPT no es Carlos Garaycoa. No, es un monstruo ahí, es un Frankenstein, ¿no? Entonces yo pienso que sí, que vivir en circunstancias complejas políticamente ayuda, y no por gusto el arte latinoamericano de todos los últimos 60 años realmente es tan complejo y tan rico, porque ha tenido que lidiar con muchas políticas equivocadas, con muchas personas que había que atacar y joder, digamos, y había que defenderse muy fuertemente, y había que decir cosas que realmente por ser novedosas, por ser diferentes, por tener una carga de libertad individual muy grande, eran políticamente incorrectas. Y yo pienso que esa es la raíz y la base del arte, del lenguaje. Cuando era más joven lo achacaba a sí, bueno, porque vienes de Cuba o vienes de Colombia y ahí la situación, sí, todo eso es verdad. Pero la realidad es que tú no aprendes o tú no intentas complejizar más aún lo que quieres decir, o tú no intentas ser más eficiente y más dedicado porque vengas de Colombia o vengas de Cuba, sino porque realmente tú sabes que realmente para hablar a los niveles que queremos hablar, para emular a una persona como Borges, hay que salir a buscar en los detalles más increíbles del lenguaje que tú usas. Ahí se encuentra la universalidad. Exacto. Entonces, realmente cómo hablarle a tantas personas, cómo hablarle cómo hablar de algo que es mío personal, que fui yo que me acosté y dije que quería hacer una imagen de esta manera, y explicarle a la gente que tiene que ser construida a partir de una fotografía, de un dibujo, y que la gente no te esté entendiendo, pero saber la importancia de insistir sobre ello, de insistir en tu voz, de insistir en que no puede ser fácil. Ninguna de las obras que he hecho creo que estén concluidas. Siempre hay algo que le faltó y algo que supe y que sé que se puede hacer siempre, pero evidentemente tienes que acabar en un punto, ¿no? Y el único modo de resolverlo es la próxima obra y los próximos grupos de obras. Y entonces en esa vida se te va la vida. Y sabes que hay certezas, hay muchas certezas, porque la certeza es que uno quiere hacerlo, ¿no? Pero luego hay un montón de incertidumbre. Y es ese principio de la incertidumbre, yo creo, de la matemática, que está ahí presente, perenne, pero que yo creo que es lo que lo hace lindo también. El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre, quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma. Si alguien le hubiera preguntado su propio nombre o cualquier rasgo de su vida anterior, no habría acertado a responder.
Le convenía el templo inhabitado o despedazado, porque era un mínimo de mundo visible. La cercanía de los leñadores también, porque estos se encargaban de subvenir a sus necesidades frugales. El arroz y las frutas de su atributo eran pábulo suficiente para su cuerpo, consagrado a la única tarea de dormir y soñar. Sí, no, para mí la idea de la ruina, que es obvia porque yo crecí en La Habana, y La Habana es una ciudad que poco a poco se ha ido depauperando frente a uno. Yo tengo como muchas memorias de muchas Habanas, pero tengo lugares de mi infancia, lugares por los que caminaba, lugares que incluso ya no están, etc. Y surge esa fascinación por aquel detritus que hay allí que me interesó desde un principio empezar a llenar de significado. Y empieza a desarrollarse por decir de alguna manera, la idea de encontrar el sitio vacío, del sitio sin historia. Y eso es algo que también me interesa mucho de Borges. Borges crea historias, evidentemente crea historias de la imaginación, crea historias a través de cuestiones del lenguaje, crea historias de lugares inventados como las ruinas circulares. Pero yo tenía esos espacios frente a mí, espacios que realmente necesitaban no solo narrar cosas que quería decir yo personalmente o individualmente, sino también cuestiones que estaban referidas a la sociedad esta que me rodea a mí, a la idea de la caída del gran sueño humano que ha sido el socialismo, digamos, en el mundo y el comunismo cubano. Estaba todo eso mezclado. Y realmente eso me fue llevando poco a poco a encontrado con otros artistas que tienen esa fascinación, como un Caspar David Friedrich, pintor alemán, y otros que han usado la ruina, Piranesi, en algún momento todos esos dibujos de la Roma abandonada, romana, conviviendo con la arquitectura del siglo XVIII. O sea, es muy interesante esa mezcla, esos momentos que hay personas también que empiezan a mirar la ruina, empiezan a mirar y a construir a través de la ruina. Yo desde un momento quise hacer un corte con la nostalgia. Eso también me gusta mucho de Borges. Borges nunca es nostálgico. A veces puede serlo, un poco cuando se pone milonguero, hablar de un Martín Fierro o el hombre de la esquina rosada, que al final es sobre Martín Fierro, ¿no? Si mal no recuerdo, sin ponerse milonguero y yo sin ponerme bolerista, sin caer en el bolero. Yo pienso que es muy importante mirar la realidad con ojos críticos y limpios, ¿no? Yo he hecho obras en Colombia, como en algún momento me preguntarás o te contaré, pero he hecho varias exposiciones en Colombia. Las últimas 2 exposiciones grandes que yo hice en Colombia fue una con imágenes de Bogotá, sobre Bogotá básicamente, y alguna cosita de Medellín, pero casi todos los lugares eran sobre Bogotá y sobre Honda, allá en Honda, Tolima, por allá. Por el río Magdalena. Por el río Magdalena. Pues fui a 2 proyectos y luego estoy haciendo un proyecto que lo presentaré pronto sobre Armero. En todos los lugares me acerqué a una arquitectura muy específica. En el caso de Colombia, tanto en Medellín como en Bogotá, primero me acerqué a todas las ruinas contemporáneas dejadas por el narcotráfico y expropiadas por el gobierno. Edificios vacíos, inconclusos, etc. Mucha arquitectura que hay en Colombia inconclusa y expropiada. Los llamados bienes mostrencos que le llaman en Colombia.
también trabajé con una serie de cuestiones que me interesaron allí, desde los puentes, etcétera, etcétera. Y luego en Armero, con toda la ciudad enterrada que hay allí, esas casas enterradas hasta la mitad, donde murieron más de 25.000 personas, pero que está palpitando sencillamente en la arquitectura, no hay que decir nada más. Cuando yo estuve ahí, viví y sentí la violencia intrínseca de tantas cosas, de la naturaleza, ¿sabes? Del abandono, a veces también político, porque ahí hubo muchos fallos políticos en su momento, etc. Pero también cómo tú te puedes posicionar en el hoy, viendo algo, y cómo tú puedes ser el transmisor con la capacidad que tiene, porque los artistas y las personas que se dedican al lenguaje tienen una capacidad para usar el lenguaje y trastocarlo y proponer. Claro, que sería la diferencia entre un poco entre el arqueólogo, el sí arqueólogo que va y haga un análisis totalmente científico y un registro técnico. Sobre el pasado. No, y es un registro que queda en lo técnico, que queda en el dato nomás. Yo creo que tu labor, que sí hay arqueología de la imagen, pero es más ir hacia algo que es la emoción. Exacto, yo pienso que está compuesto de muchas cosas. Construir una imagen, ya te digo, es tan abstracto. Es moverle la mirada a las personas, porque todos vemos la realidad de una manera, pero si yo hago esto y repropongo esto, la perspectiva de nada cambia, ¿no? Y evidentemente la actualidad, el presente, implica y tiene unas implicaciones políticas por excelencia. La arqueología no tiene una implicación política, tiene una implicación sobre la historia, de cómo se ha manejado el elemento históricamente. Pero todo esto que estamos viendo es hoy. Mirar al pasado, yo pienso que ablanda la mirada de uno, lo hace nostálgica. Mirar al futuro te hace soñar y pensar que todo puede cambiar o puede ser de otra manera. Mirar el presente y tratar de transformarlo en este momento, de alguna manera, es lo más complejo que tiene. Yo pienso el gran reto del ser humano está todo hoy. Nuestro problema de nosotros cuatro está hoy, en lo que seamos capaces de hacer hoy y decir hoy. Claro.
el ser un migrante de alguna forma, el no estar en tu tierra, te ha dado otras perspectivas o qué le otorga a tu trabajo y a tu vida ser alguien desplazado de su lugar de origen? Sí, bueno, yo realmente tomé la decisión de venirme a vivir acá. Yo llevo ya casi 18 años en España, ¿no? Pero me tomó tiempo irme de Cuba. De hecho, vine con 41 años, que me considero que cuando vine ya era un adulto, había tenido un hijo, iba a tener un segundo hijo que nació acá. Y luego de muchos años de viaje y de estar en el mundo, ¿no? Viví un poco en Suiza, viví en Brasil, viví un poco en Estados Unidos. Hice muchas y viajé mucho. Pues realmente esto es una cosa que conlleva esta carrera, ¿no? Y si tienes cierto éxito y empiezas a ser demandado, empiezas a moverte. Y en un momento que Cuba también se me hizo pequeño. Estaba haciendo una carrera internacional grande, necesitaba estar más en el mundo. También es un poco cansador ser solamente un artista de Cuba, donde todo el mundo te ve llegar como si fuera aquel ser que viene del tercer mundo con las maletas todo el tiempo, ¿no? Y bueno, decidí España, quería que mis hijos crecieran en otro contexto que no fuera el contexto político cubano. Mi segundo hijo nació acá. Y fue, digamos, bastante orgánica el proceso mío de desarraigarme, porque estoy bastante desarraigado de Cuba en estos momentos. Cada vez veo más que mi presente y mi futuro, si vamos a hablar de ello, nuevamente están acá, están en Europa. Cuba para mí es un lugar que sigo muy, muy apegado, sigo yendo todo el tiempo, tengo estudio todavía en La Habana, tengo 3 personas que desarrollan cosas conmigo desde La Habana. Pero digamos que mi vida ha sido un proceso de, ya te digo, de ser un viajero, una persona que llegaba al mundo, que me sentía como un ciudadano un poco del mundo internacional. Pero tengo que decir que realmente ya decidir tu vida, abandonar tu casa, abandonar tu familia, vine con mi mujer y mis 2 hijos acá, todavía estamos los 4 juntos, ¿no? Pero abandonar mis padres, mi casa, inventarte una nueva vida. Todavía este mismo estudio que estás viendo es parte de la reinvención de mi vida. Yo este estudio lo tengo hace 4 años, 3 años. Te toma tiempo de ser, es como que vas siendo cada vez más del lugar, aunque nunca llegas a pertenecer. Sí, soy español de hace mucho tiempo, de pasaporte, de impuestos, que es muy importante, pero no te sientes 100% español nunca, sientes que eres de donde vienes. España también es un país muy complejo cuanto a eso, nunca te deja pertenecer 100%. Digamos que te acoge muy bien porque te acoge el idioma, te acoge la cultura. A mí me han dado muchas oportunidades en España, yo he exhibido y tengo obra en muchos museos de acá y he expuesto en casi todas las grandes instituciones españolas, pero siempre sientes que eres un cubano español que está acá. Bueno, pues Carlos, ya para terminar, primero que todo, agradecerte nuevamente. Ya después de haber hecho todo este recorrido, que creo que logramos el cometido de este programa, que es evitar ser un currículum o algo que cronológicamente cuente la vida de alguien, sino realmente desnudar el espíritu de los artistas que con sus obras nos hacen vernos a nosotros mismos reflejados en ellas. Muchísimas gracias por esto, pero no quisiera que nos despidamos sin antes quizá encontrar algo que con este señor que nos acompañó hoy también podamos despedirnos. En busca de Averroes. Mira, eso me lo voy a leer porque sabes que yo, entre las cosas que he desarrollado últimamente intereses muy grandes, siempre los he tenido sobre las matemáticas, ¿no? En muchas de mis obras. Y él tiene este cuento de Averroes, que es que ahora no te lo puedo
decir exactamente, pero precisamente Leámoslo, este leamos matemático... eso, perfecto. ¿Qué página está? 287. Es que él empieza con unas historias tan largas que es muy loco, ¿no? Dale, entonces cuando quieras. Averroes dejó la pluma. Se dijo, sin demasiada fe, que suele estar muy cerca de lo que buscamos. Guardó el manuscrito de Tahafut y se dirigió al anaquel donde se alineaban, copiados por calígrafos persas, los muchos volúmenes de Mohacs, Del cielo a vencida. Era irrisorio imaginar que no los había consultado, pero lo tentó el ocioso placer de volver sus páginas. De esa estudiosa distracción lo distrajo una suerte de melodía. Miró por el balcón enrejado. Abajo, en el estrecho patio de tierra, jugaban unos chicos semidesnudos. Uno, de pie en los hombros de otro, hacía notoriamente de almuédano. Bien cerrados los ojos, salmodiaba. No hay otro Dios que el Dios. El que lo sostenía, inmóvil, hacía de almilar. Otro, abyecto en el polvo y arrodillado, de congregación. Señal Colombia, la señal de la paz. Ministerio TIC,